Bueno, estamos de vuelta ya en Bienvenidos a Chile, en nuestro primer programa de esta temporada, luego de haber escuchado pues este tema de el argentino Los Fabulosos Cadillac, un grupo bastante histórico, Fabuloso. fabuloso, claro que sí. Así es. Y como le habíamos prometido antes, bueno, está ya con nosotros acá Rodrigo Sandoval Ducoin. Él es jefe nacional del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Don Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un gran abrazo a todos los auditores de Radio Madero y bueno, felicitaciones por este nuevo programa. Bienvenidos a Chile. Gracias. Vamos a ver si le hacemos honor al nombre. Bien. Ya vamos a hablar entonces sobre los más de 10.000 contratos falsos que fueron detectados por el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior en los últimos 2 años. Coméntenos cómo se detectó esto. Primero es importante tener presente que los contratos falsos no salen por deporte, no salen por generación espontánea. El contrato falso es una reacción que tiene el usuario del sistema migratorio ante ciertas rigideces y restricciones con las que cuenta la normativa chilena. Aquí hay que entender que Chile es un país que tiene la normativa más antigua del continente. Ahora Brasil acaba de aprobar hace un par de semanas una nueva ley de migraciones y con eso Chile es el único país que queda todavía con una normativa del año de los 70. Y por tanto da cuenta primero de la mirada política que había de la migración en esa época, esto de ver a la migración como un enemigo externo, en fin, y en segundo lugar da cuenta de una realidad migratoria que es absolutamente distinta a la que se presenta hoy en Chile y en el mundo. Por lo tanto, la migración que trata de regular esa ley es una migración muy distinta a la que nos encontramos hoy cotidianamente. Una de las grandes déficits que tiene es que antes una persona no venía a buscar trabajo a Chile. Chile estaba tan lejano del resto del mundo que había que ser muy gil, como decimos en Chile, había que ser muy tonto como para venir a buscar trabajo porque era mucho riesgo. Claro. Entonces, no era necesario en esa época contar con un formato migratorio para que una persona pudiera venir a buscar trabajo. Hoy la realidad económica demuestra que el 90% de las personas extranjeras que llegan con ánimo de residencia a Chile no vienen con un contrato de trabajo, sino que vienen a buscarlo acá y una vez que encuentran esa posibilidad, empiezan a hacer sus trámites migratorios más permanentes. Como consecuencia de eso, las personas que llegan en calidad de turista y que empiezan a buscar oportunidades laborales, mientras lo hacen, si se demoran más allá de 3 o 6 meses, depende de cuál sea el estatuto de turista que tengan, pueden caer en irregularidad. Y por lo tanto, ante la desesperación de caer en irregularidad antes de encontrar un contrato de trabajo de verdad, un trabajo de verdad, recurren a esta oferta de contratos de trabajo falso, en que siempre hay un sinvergüenza o un inescrupuloso que trata de aprovecharse de la necesidad de aquellas personas que, digámoslo, en su gran mayoría, vienen en forma honesta y en forma bien intencionada a buscar trabajo, y que termina siendo la rigidez del sistema el que los lleva necesariamente a acceder a estos ofertas ilícitas. Es así como llegamos a la figura del contrato de trabajo. Me parece importante hacer ese contexto porque no estamos hablando de deportistas del delito, estamos hablando de personas que no cuentan con una alternativa administrativa para esa realidad material que están haciendo y por lo tanto buscan este ejercicio. ¿Y ahí cómo detectaron? Nosotros tenemos 2 tipos de cruce, de análisis. El primero es el análisis en específico. Cada expediente, cada solicitud de visado que llega al Departamento de Extranjería es revisado en su mérito, en lo formal y en el fondo, el expediente. Y por lo tanto, uno constata, y nuestros analistas son bastante especializados en eso, detectan inmediatamente cuando un contrato no da cuenta en realidad Exacto. de lo que debería ser esa relación laboral. Pero además hacemos un cruce más masivo en que cruzamos la cantidad de personas que aparecen como empleadores de extranjeros con la cantidad de extranjeros que piden visa con determinado empleador. Okay. Y nos damos cuenta de que existen empleadores que tienen 1.000, 2.000, hasta 3.000
personas contratadas y sus oficinas son de 40 metros cuadrados. Y la verdad es que obviamente ahí hay una inconsistencia que origina una mayor investigación, y ahí es donde nosotros le pedimos a la Policía de Investigaciones que revise el caso concreto, y si ellos nos establecen de que se trataba de un contrato falso, se dispone entonces la negación de esa visa con una orden de abandono en un plazo breve, además de la denuncia criminal respecto del empleador. Ahora, precisamente en ese punto, destacar cuáles son esas consecuencias que tiene la persona pues que se presta para firmar un contrato totalmente falso. ¿Cuáles son esas consecuencias y cómo acuden ustedes como entidad, digamos, del Estado para identificar a estas personas? Lo primero es hacer presente que, más allá de que uno comprenda desde un punto de vista, si se quiere, sociológico, la necesidad de contar con estos contratos, quiero decirle a los auditores que no existe peor negocio para un extranjero que acceder a estos contratos de trabajo falso. En primer lugar, lo más probable es que lo sorprendan. Es decir, ese contrato que le venden para poder sacar una visa, lo más probable es que no llegue a tener una visa. Pero en segundo, precariza y dificulta el acceso a la visa una vez que tiene un contrato de verdad. Es decir, echa a perder todo. La realidad en Chile es que existen los formatos migratorios para que una persona que encuentra trabajo de verdad alcance a poder obtener su visa. Por lo tanto, el contrato de trabajo falso es un camino corto que termina siendo mucho más largo. Es un muy mal negocio recurrir a esos contratos de trabajo, así como también ocupar documentos de identidad de otras personas. Son dos vicios que nosotros tratamos de erradicar, más allá de que, porque nos significa a nosotros más trabajo, y créanme que es más trabajo, porque provoca un problema en todo el sistema. Es decir, hoy día nos estamos demorando 3 meses en que una solicitud aparezca en el sistema, y eso es principalmente porque tenemos 12.000, 13.000, 14.000 contratos de trabajo falsos que en los permisos de visa trancan la máquina, digamos, es decir, el circuito, la cadena de producción, si uno lo quiere decir de esa forma, que son las visas, se ve absolutamente ralentizada gracias a los contratos de trabajo falso, porque significa que hay que detener, revisar, mandar a averiguar, claro, existe o no, y eso atrasa mucho, digamos. Y ahora, ¿hay sanciones al empleado o al empleador en este caso? Nosotros hacemos una distinción muy drástica entre lo que es la situación del extranjero, el cual comprendemos que se trata de una persona que está reaccionando de manera impropia, de manera ilegítima, okay, a una restricción del sistema, y de la situación del empleador, que es un sinvergüenza que se aprovecha de la condición de vulnerabilidad de estas personas extranjeras y por lo tanto vende un servicio que sabe que es ilícito, que sabe que no va a servir, que sabe que va a traer problemas para eso, pero aún así lucra a partir de venderle esa falsedad, y por lo tanto a esa persona nosotros la denunciamos criminalmente. El extranjero que ha ocupado este contrato de trabajo falso, se le va a rechazar la visa, pero va a poder presentar otra, y eso va a significar que en lugar de demorarse 6, 7 meses, se va a demorar 14, 16 meses. Ahora, estas investigaciones han arrojado, ¿ustedes tienen idea de cuánto les cobra un falso empleador a estas personas por ejecutar o por hacer valer este contrato? Hay de todo tipo de precios. Hemos encontrado desde 5.000 pesos hasta 100.000 pesos, porque van asociados también al resto de los servicios que supuestamente esta persona procura. Nos hemos encontrado, por ejemplo, con agencias de supuestamente empleo, personas que ofrecen estos servicios allá, por ejemplo, en Venezuela, y que le dicen, oiga, yo le hago los papeles y además le encuentro trabajo. Entonces a ustedes les venden una oferta de trabajo, porque la gran mayoría de los venezolanos, por ejemplo, son profesionales, entonces basta con una oferta de trabajo además del título. Entonces le hacen el trámite de legalización del título y además le dan la oferta de trabajo. Lo que no dicen, que si bien es cierto que con una oferta de trabajo una persona puede acceder a la visa, lo que no dicen es que esa oferta de trabajo es válida en la medida que la presente o la haga quien va a contratar a la persona. Exacto. No quien la va a ofrecer a potenciales empleadores. Claro. Y es ahí donde está la trampa de algunas empresas que lucran nuevamente con la falta de información y con la necesidad de aquellas personas que vienen desde más o menos lejos, pero que buscan una mejor calidad de vida, no venir a criminalizarse, como termina sucediendo mucho. Entonces, en este tema de los contratos entrarían también las ofertas laborales.
No. Sí, claro, sí. No en la figura del contrato de trabajo falso. Ajá. Además de la figura del contrato falso, nos hemos encontrado con casos de ofertas laborales Que también son falsas. que es lo que pasa principalmente en las visas de profesionales, que son las que Exacto. ocupan este tipo de permiso, este tipo de documentos. Ahora, atajando el punto en el que mencionaba sobre solamente basta, en el caso de los profesionales, independientemente de la nacionalidad, solamente basta un título profesional Legalizado. y, claro, un título y la oferta, esta oferta de trabajo. Eso Eso quiere es la decir... regla general, perdón, porque hay algunas profesiones que en Chile tienen otros requisitos. Por ejemplo, en el caso de la medicina, Claro. cuando Así es. un médico puede legalizar su título, pero para que ese título permita ejercer la medicina en Chile, Revalidar, presentar una debe prueba. revalidar, convalidar, y además, si quiere trabajar en servicio público, Sí. debe rendir un examen que se llama la UNACOM. Claro, entonces, precisamente con ese punto, ¿considera usted que el tema de esta legislación migratoria que existe en el país, tomando en cuenta pues la data en la que fue creada, merece o hace falta alguna actualización en todas sus normas como tal para quizás de alguna forma cambiar la manera en cómo un extranjero debe solicitar documentación, una visa, independientemente del tipo que sea? Bueno, la legislación que mencionaba este decreto ley 1094 del año 1975 es una norma que está obsoleta en muchos planos. Está obsoleta primero porque se hace cargo de una realidad económica que no es la que existe hoy día, de una realidad migratoria que no tiene nada que ver con la de hoy día, porque considera procedimientos y prácticas administrativas que no tienen nada que ver con el Estado hoy día. Es decir, por ejemplo, los que han hecho trámites migratorios sabrán que después de que nosotros le damos una visa, además tienen que ir a la Policía de Investigaciones para hacer un registro, Claro, sí. lo cual es absurdo porque se trata de dos órganos del Estado que perfectamente podríamos avisarnos internamente que tienen ya la visa. Sin embargo, la ley establece ese requisito. Entonces, desde el punto de vista de la regulación administrativa, es una ley que está absolutamente desfasada. Pero una ley de extranjería o una ley, para hacer una ley de migraciones, debe considerar no solamente esta dimensión que es el permiso administrativo. Lo voy a decir de otra forma. El ejercicio migratorio tiene tres espacios, tres escenarios en donde se da. El más evidente es aquel momento en el cual la persona emprende su marcha, transpone la frontera, regulariza o no regulariza su situación administrativa y por tanto consolida su situación de un extranjero en situación regular o irregular. Eso es el tránsito migratorio, aquel estado en el cual tú partes siendo nacional en tu país y terminas siendo extranjero acá desde el punto de vista administrativo. Eso es la extranjería, la regulación administrativa del ingreso, permanencia y salida de los extranjeros en Chile. Eso es la normativa de extranjería. Pero para que nosotros hablemos de una ley de migraciones, tenemos que hacernos cargo de que, si bien la persona empieza a ser extranjero una vez que pasa nuestras fronteras, algo pasa en ese país de origen, algo pasa allá que motiva la migración, pero además que la determina. Una migración puede ser más o menos segura, más o menos ordenada, más o menos clara, más o menos regular, en la medida que haya condiciones en país de origen que así lo permitan. Y por lo tanto, una ley de migraciones, para poder de verdad incidir en la migración, y no solamente en la extranjería, tiene que algo poder hacer en país de origen. Y en segundo lugar, una vez que se consolida la situación de migración, es decir, que esa persona ya sabemos si va a ser un regular o irregular, algo tiene que hacerse dentro del país en lógicas de inserción e integración. La ley de extranjería que hoy día tenemos vigente no se hace cargo ni de la cooperación que tenemos que tener con los países de origen y con los países de tránsito para poder mejorar la calidad en que se da la migración, ni tampoco se hace cargo de qué es lo que vamos a hacer con los extranjeros una vez que ya tienen su visa o que ya sabemos que no la van a tener. Y por lo tanto, todos los desafíos de integración en los colegios, en el sistema público de salud, en los barrios, en la convivencia con los vecinos, en cómo incorporamos esta realidad extranjera en nuestra dinámica, tampoco está. Entonces, la ley de extranjería del año 74, por un lado, tiene un vicio, tiene una mirada que mira a la migración como un peligro, como una amenaza, pero además es incompleta, porque no sirve para gestionar la migración, sirve solamente para analizar la extranjería.
Recordemos entonces que estamos hablando con Rodrigo Sandoval, jefe nacional del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Yo he visto por Twitter una campaña que inició el Departamento de Extranjería a raíz de estos más de 10.000 contratos falsos que fueron detectados. ¿No puede indicar un poco a qué apunta esta campaña? Apunta de la primera convicción de que el Departamento de Extranjería tiene la obligación de asegurar el respeto a la integridad jurídica del trámite administrativo que se hace con nosotros. Por lo tanto, nosotros no podemos tolerar ni podemos validar que una persona presente un contrato de trabajo falso y que con ese contrato nosotros nos hagamos los lesos, como decimos en Chile, y dejemos que la visa pase. Primera cosa, la legalidad en Chile es muy relevante y por lo tanto un primer desafío es ese, no podemos permitirlo. Pero en segundo lugar, también uno tiene que entender que las personas que migran son personas que vienen muchas veces con códigos culturales y códigos jurídicos muy distintos a los nuestros. El contrato de trabajo falso no es lo mismo en países más lejanos que lo que es en Chile. Puede ser hasta una práctica simpática en algunos lugares, porque las culturas jurídicas son distintas. Entonces, la ley, yo soy abogado, entonces para mí el tema de la eficacia de la ley es un factor muy importante a tener en consideración. Yo no solamente la ley tengo que imponerla, sino que también tengo como política pública de crear condiciones para que uno pueda cumplir la ley. Entonces, si yo tengo una persona, por ejemplo, un haitiano que no habla español, y que si no habla español, cualquier individuo le dice que para tener los papeles migratorios tiene que firmar aquí y él no sabe que está firmando, yo no saco nada con castigarlo a él, negarle la visa, porque no estoy dándole herramientas para que él pueda cumplir la ley. O sea, se han hecho capacitaciones a los funcionarios. Es que esa es la idea, y ya no solo a los funcionarios, también a los extranjeros. Esa campaña que tú señalas es una campaña que está en creolé y que también está en español, porque precisamente lo que trata de decir es no solamente no ocupe contratos de trabajo falso, sino que si este contrato da cuenta de un trabajo que usted no va a hacer, si ese contrato es para una persona que usted no es decir, además le explica cómo detectar cuál es el contrato falso. Porque, insisto, un Estado responsable no solamente tiene que imponer el cumplimiento de la ley, sino que además también tiene que entregarle condiciones al obligado por la ley a poder cumplirla. Y eso es lo que trata de hacer esa campaña. Bien, bueno, el tiempo se nos hace corto, un tema súper interesante. Además, quisiéramos que antes de despedirnos le otorgue a quienes nos están escuchando, nuestros auditores, además quienes nos están mirando por streaming, nuestro primer programa. Les recordamos que nos acompaña por acá Rodrigo Sandoval, el jefe nacional del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile. Antes de despedirnos, pues para que nos comente acerca de los contactos que ustedes tienen, si alguien se quiere comunicar, algún extranjero que tenga alguna duda, que quiera profundizar más en el tema, comunicarse con ustedes a través de algún número telefónico, algún call center o algunas oficinas o redes sociales que ustedes tengan disponibles para esto. Bueno, yo le voy a pedir a la gente de la radio que en el sitio web de la radio y también en alguna banda ahí en el streaming puedan dar esta información. Efectivamente, el teléfono es el 600-486-3000 y tenemos una cuenta en Twitter que es DPTO Extranjería. DPTO como departamento. Depto Extranjería. También está mi propio Twitter, que es Sandoval Ducoin, que también me llegan a diario muchas consultas, muchos reclamos. ¿La también responde? Sí. Si no las respondo yo las derivo. ¿Sí? Ya. Qué bueno, no me dejó de mentir. Y lo que sí decirle a las personas, quizás hablar no solamente a los extranjeros, sino que también hablar a los nacionales que nos están escuchando. Chile es un país que tiene muy pocos habitantes para las necesidades que tiene. Chile necesita la migración. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de sobrevivir en el futuro sin la migración. Chile tiene tasas de natalidad muy bajas. Chile tiene una población cada vez más vieja. Y además la población que es más vieja se está jubilando con ingresos muy inferiores al mínimo. Por lo tanto, la única posibilidad que nosotros tenemos en Chile de poder contar con los medios para poder dar ese soporte
financiero a aquellas personas que no van a poder mantenerse por sí mismas, es precisamente gracias a la migración. Yo sé que el que lleguen personas distintas significa muchas dudas, muchos miedos, muchas angustias, porque Chile es un país que no está acostumbrado a tener personas distintas alrededor. Pero es importante que tengan confianza en que la migración es un ejercicio virtuoso, le hace muy bien a Chile. Las personas que migran son personas que delinquen menos que los nacionales, son personas que tienen 2 años más de escolaridad que los chilenos, son personas que trabajan en un 74% versus un 53% de los chilenos, son personas que dan más trabajo que los chilenos, tienen trabajo como empleador en un 3,2% versus un 2,3% que es lo que hace Chile. Entonces, no dejen que aquellas personas que hacen un discurso político desde la antimigración los engañen, porque no existe ningún dato, absolutamente ninguno, que no sea la ignorancia y la mala fe, que justifique el que nosotros le tengamos miedo a la migración y que tratemos de contenerla. La migración es una gran oportunidad para Chile. Yo sé que esto es difícil de comprender y que, bueno, a mí justamente estábamos hablando de Twitter, a diario me llegan muchos comentarios de Twitter no muy cariñosos, algunos se acuerdan de mi mamá, en fin. Pero chileno. Sí, claro. Pero lo que quiero decir es que más allá de eso, que hay gente que siempre se queda atrás en los cambios sociales, es importante entender que la migración es una realidad, llegó para quedarse. Chile nunca más va a volver a ser un país sin migración y que la migración solamente puede crecer. Entonces tenemos 2 posibilidades: o nos mantenemos porfiadamente en la idea de que no queremos que lleguen migrantes, no queremos que lleguen, o tomamos maduramente decisiones para poder hacer que ese Chile del futuro que se va a construir con los migrantes, con nosotros, con sus hijos y con los nuestros, sea una sociedad cohesionada. Aquí hay que aprender, y con esto termino, aquí hay que aprender los errores que hemos tenido históricamente con los pueblos originarios. Con los pueblos originarios nosotros siempre los tratamos como algo distinto, y hoy día estamos pagando las consecuencias de que hay gente que no se siente chilena. Los migrantes llegaron para quedarse, van a tener hijos, se van a casar y van a tener hijos con nosotros, y por lo tanto, si nosotros los tratamos como algo distinto, lo que estamos haciendo es tratar como algo distinto a alguien que tarde o temprano va a ser parte de la sociedad chilena, y eso es un gran peligro para lógicas de cohesión social y de paz social, que son las que un Estado tiene que promover. Agradecemos su visita, señor Sandoval, de verdad. Sabias palabras y muy pertinentes para este primer programa. Bienvenidos a Chile. Bueno, no sin antes, vamos a... ¿Una tanda comercial? Sí, claro, por supuesto. Vamos, pues. Madero FM, la fuerza del norte. Se escucha y se ve en maderofm.com.